Vamos a meditar brevemente en las Escrituras. No sé si Richard me dice ya estamos listos o esperamos unos segundos. Adelante, hermano. Gracias. Les invito para que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según Lucas, pasajes muy conocidos, pero que nos llevan a la presencia del Señor. Lucas 22, Lucas capítulo 22, verso 7 en adelante. Dice la palabra de Dios allí: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hasta aquí por el momento la lectura en la palabra de Dios. Hermanos, un par de cosas nada más aquí en este pasaje brevemente. No quiero ocupar muchos minutos. Hay dos hermanos más que nos van a mostrar las escrituras también en esta mañana. Lo primero que quiero destacar es la labor y la obra del Espíritu Santo aquí. Dice en el versículo 10, los discípulos han preguntado: ¿dónde quieres que vayamos y preparemos la Pascua? El Señor responde, verso 10, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y hermanos, esta figura que encontramos aquí es muy preciosa, porque ese hombre desconocido para ellos, al que ellos debían seguir, es figura del Espíritu Santo de Dios. Mire, en esta mañana, el Espíritu Santo de Dios nos ha guiado para congregarnos al nombre del Señor Jesús así, de esta manera. Bueno, no estamos en nuestro local, pero sí el Espíritu Santo de Dios nos ha despertado esta mañana, ha permitido que abramos nuestros ojos y lo ha guiado todo para llegar a esta instancia en donde, de esta forma virtual, podemos reunirnos y entrar
a la presencia de Dios. Mire qué interesante, porque ese hombre con el cántaro de agua no dice nada, no habla nada. Los discípulos no debían preguntarle nada tampoco. Solo seguirle, solo seguirle. Y entonces vemos cómo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos guía para que podamos todos juntos estar en la presencia de Dios. Y entonces dice, seguidle hasta la casa donde entrare. Y una vez allí, bueno, entonces los discípulos debían preguntarle al padre de familia, ¿dónde está el lugar, el aposento? Y entonces dice el Señor, preparad allí para nosotros. Pero quiero destacar, hermanos, en primer lugar, la guía del Espíritu Santo de Dios. Es a ese Espíritu Santo de Dios que nosotros seguimos. Y en esta mañana, nosotros aquí y millones de hermanos en el mundo entero, hoy, a través de este medio, han sentido y hemos sentido la guía del Espíritu Santo de Dios para juntarnos así, de esta manera, y elevar al Señor nuestra voz en cánticos, en adoración, en gratitud al Señor. Luego, cuando ya llega la hora y cuando los discípulos han preparado el lugar, dice en el verso 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, con el Señor, los apóstoles. Y el Señor les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y notemos allí que esta expresión del Señor está en mayúsculas. Es el deseo suyo. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Para el Señor iba a ser la última vez que habría de estar así, de esa manera, con sus discípulos. Y entonces el Señor allí instituye la cena del Señor. Pero quiero destacar esta expresión. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y es que, hermanos, este es el deseo del corazón del Señor. El corazón del Señor anhela. ¿Cuánto he deseado? Y el Señor en medio nuestro, a través del Espíritu Santo, nos dice cuánto he deseado estar con vosotros en esta mañana. Y su presencia está hoy con nosotros. Y palpamos y sentimos su presencia en medio nuestro, porque Él nos ha guiado a través del cántico, a través de las oraciones, para encontrarnos con Él en su presencia. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Ese es el deseo del corazón del Señor. Pero también estaba pensando, hermanos, en la experiencia de David allí en la antigüedad. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 14 y 15, dice: David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Y aquí hay un deseo. Es el deseo, hermanos, del corazón de David. Él está en medio allí de la aflicción. Él está rodeado de su gente, sus valientes. Y entonces él dice: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? El deseo del corazón de David era beber de esa agua. Y entonces irrumpen estos hombres valientes, irrumpen allí los tres hombres valientes en medio del campamento de los filisteos, y sacan esa agua y se la llevan a David.
conforme al deseo de su corazón. Pero claro, David no la quiere beber y la derrama allí para Jehová. Pero hermanos, ese es el deseo del corazón de David, el deseo del corazón suyo. El deseo del corazón del Señor es estar con los suyos. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pero también quiero que miremos, por favor, el Salmo número 84. ¿Cuál es, hermanos, nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro hermanos, nuestro anhelo? Mira el Salmo 84, verso 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Este es el anhelo del salmista. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Los atrios de Jehová. Hermanos, ¿cuál es nuestro deseo para con el Señor? ¿Cuál es nuestro anhelo? En esta mañana nos juntamos para hacer memoria de Él. No tenemos los símbolos, pero hacemos memoria de Él. Y el salmista puede decir: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermanos, que este sea el deseo, el corazón nuestro en esta mañana. Anhelar fervientemente los atrios de Jehová, los atrios de Jehová. El Señor decía: cuánto he deseado comer con vosotros. Pero Él nos anhela, Él nos anhela celosamente. Y estoy pensando allí en la expresión de la epístola a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, verso 5. ¿O pensáis, dice, que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Pensáis que esto lo dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. Y dice celosamente, nos anhela. El deseo del corazón del Señor era estar con los suyos. Y allí estaba Él reunido con sus discípulos en esa última vez. Y Él instituye allí la cena del Señor. El deseo del corazón de David era beber de esa agua allí del pozo que estaba en Belén. Y sus valientes van y traen de esa agua, pero Él la derrama allí para Jehová. Hermanos, ¿cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro deseo? Sin duda que nuestro anhelo, nuestro deseo debería ser conocerle a Él. Llegar al conocimiento pleno de Él. Como lo dice Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ese debería ser nuestro anhelo en esta mañana. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Él nos anhela, Él quiere estar con nosotros, Él se ha manifestado a nosotros, Él se ha derramado a nosotros. Y entonces, ¿cuál es nuestro deseo, hermanos? ¿Cuál es nuestro anhelo?
Dice aquí Pablo, hasta que todos, sin excepción, hermano usted y yo, hermana, usted y yo, todos, sin excepción, hasta que todos lleguemos ahí, a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, hombres y mujeres creyentes maduros en el Señor, que logremos, seamos capaces de mantener también esa unidad de la fe. En estos días pasados hemos escuchado acerca de la unidad de la iglesia y precisamente estos pasajes también. Hermanos, ese debería ser nuestro anhelo en esta mañana. El anhelo del corazón del Señor era estar con ellos reunidos. Hoy tenemos este privilegio de estar reunidos nosotros, aunque sea de esta manera virtual, pero estamos allí en la presencia del Señor. Y Él nos anhela celosamente por medio de su Espíritu. Pero ¿qué anhelamos nosotros? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana a seguir considerando la tremenda obra del Señor Jesús, el anhelo ferviente de su corazón para con nosotros, y que nosotros también podamos retribuir en algo al Señor ese amor suyo, entregándonos completamente a Él. Que el Señor bendiga su palabra.